Hacemos un review en esta ocasión de 3 artistas fundamentales de la plástica boliviana. No sin antes mencionarles de que para mí ha sido en esta ocasión fundamental entrevistar a don Alfredo Laplaca, que ha dejado una gran huella en mi persona. Bienvenidos a Oxímoron. Erika Ewell nos tiene acostumbrados a generarnos sensaciones distintas con sus estilos de arte. Vamos a conversar sobre su muestra en blanco. Esta nueva serie, una exposición denominada Entre Puntadas, arranco con exclusivamente telas y costuras y bordado. En mi obra trabajo mucho el dibujo, la fotografía, el collage, la pintura. Y sí, el bordado participa dentro de la pintura, pero todavía llega a ser pintura, las obras anteriores. Esta vez, como que quiero dejar de lado el óleo y me dedico exclusivamente a las telas. Todas son telas de tapicería, así retazos de tapices. Y lo que primero hago es coso, voy armando las telas, después las tiño y después bordo, ¿no? Entonces mi intención es de ir creando dibujos con la puntada, con la misma puntada del hilo. No es parte de mí, no tenía máquina de coser, me he prestado de mi hermana muy querida su máquina de coser, o sea, nunca lo había hecho, pero digamos es algo que fluye naturalmente, ¿no? Uno no le tiene miedo a hacerlo, ¿no? Ahora, esta serie, yo vengo como hace unos 4 años trabajando con paisaje, con el tema del paisaje. El tema del paisaje se ha ido desglosando. Primero eran unos paisajes muy figurativos y ahora están cada vez más abstractos, ¿no? Tú los ves de lejos y dices, ah, sí, son paisajes, y te vas acercando y son como pequeños mundos, ¿no? Que también esa era mi intención, creando mundos diferentes dentro de cada uno de los paisajes, unos microclimas, si quieres, ¿no? Cada uno de los paisajes. Ahora, mi obra también aborda mucho los temas intimistas, ¿no? El formato pequeño. Me gusta trabajar con el formato pequeño porque el espectador se relaciona exclusivamente él y la obra, ¿no? Es como que un acercamiento íntimo del espectador. Bueno, yo a lo largo de mi carrera artística he ido dando clases. He dado clases en colegios y actualmente exclusivamente clases particulares. Hoy en día tengo un grupo reducido de alumnos, ya que con el tema de que estamos administrando la galería tengo menos tiempo. Pero realmente me da gusto. Además doy clases a jóvenes, adolescentes, digamos, ¿no? O sea, me parece interesante el trabajo de los adolescentes que a veces ni ellos mismos se entienden, pero que uno puede ayudarlos a entenderse. Y bueno, sí les doy técnica de dibujo, de tintas, de crayones, pero trabajo más que nada es creatividad. O sea, lo que me interesa es que miren diferente, porque muchas veces técnica ellos pueden llegar a aprender en el colegio o hay alumnos que son virtuosos así de por sí, pero la parte de creatividad es algo que fácilmente te cortan en los colegios. Entonces me aboco más a eso, a que tengan una mirada diferente, que tengan una perspectiva diferente. ¿Qué pasa si tu trabajo no sale bien? Bueno, lo rompes y construyes algo de esos pedacitos, o sea, que rompan un poco lo establecido.
Me parece importante el tema de que existan las artes, música, teatro, enseñanza dentro de los colegios, ¿no? Sí, en Bolivia tenemos una educación mucho más dirigida a la parte técnica, salvo algunos ciertos colegios con excepciones que tienen inclinaciones. Básicamente es mucho más importante si eres bueno en matemáticas, ¿no? O sea, son las materias. Y si eres una persona que lamentablemente no vas a las exactas, tienes problemas en los colegios. Yo vengo de una generación que he crecido en dictadura, he crecido en UDP, he crecido en crisis, no he tenido toda esa bonanza que tienen ustedes ahora. Después la universidad la hice en el Brasil, donde también era otro tipo de educación, y la maestría la hice en México. No sé, yo voy haciendo, o sea, no puedo etiquetar, no te puedo decir que soy. Yo digo, el tiempo me va a absorber. Bueno, recién hice un viaje increíble. Yo creo que va a seguir algo de ahí. O sea, quiero seguir trabajando, voy a seguir trabajando con telas y costuras y superficies, ¿no? Pero no sé, tengo ahí unas ideas que van a ir saliendo. Ahora, yo trabajo mucho por series. La anterior serie fueron unos wallpapers, que era todo a partir de empapelados. Estas series son todos a partir de collage, como que armo la serie y esa serie me encamina a la siguiente. Convergencias y divergencias es la muestra que nos tiene preparado Alfredo Laplaca, con una definición profunda acerca de un estudio sobre el estado onírico del artista. Yo creo que el artista es un interlocutor y un captor de esos estados o estadios en que uno se interconecta a través del sueño, puede ser una forma, y también por eso que llamamos la percepción, cuasi diría, ultrasensorial, que va más allá de la sensorialidad, ¿no? Entonces, el artista, en todos los casos, porque el poeta igual, o el arquitecto, o el bailarín, o el literato, cada uno obedece a ese misterio. Yo le llamo misterio porque es una voz que no todos perciben seguramente. Algunos la perciben en mayor intensidad. Entonces nace un gran poeta, ¿no? Porque las voces que lo habitan son realmente extraordinarias. Entre miles que intentan ser poetas, surge un García Lorca, surge un Amado Nervo, etc. Pero son excepcionalmente dotados, ¿no? Hay otros poetas y hay los que llaman poetastros también. Lo mismo acontece con la pintura, ¿no? Luego, cada uno es dueño de elegir la vía. De ahí que esta exposición, que está ya en el cenit de mi vida, tenga ese título, Divergencia y Convergencia. Porque finalmente es el famoso yin-yang, es la cosa de los opuestos, es la cosa del masculino-femenino, etcétera, etcétera, la dualidad. Y esta dualidad es algo que evidentemente no es un cuento, es una realidad. Ahora, el otro punto que a mí me absorbe y que desde muy niño me ha intrigado, fuera del diccionario, que era una especie de plegaria nocturna para mí, leer páginas del diccionario, porque el idioma y la palabra es tan rica que uno de verdad la goza. Y entonces decía el número. Soy un numerólogo por convicción.
Y hay una serie de situaciones, por ejemplo, el hecho de que mi madre nació un 2 de mayo de 1910, yo nací el 3 de mayo de 1929, y mi hijo el 3 de mayo de 1964. Habíamos sido 3 generaciones del mismo día, lo que no es común. Entonces, para mí el 3 es un símbolo muy profundo. En la exposición que he hecho hay 6 cuadros, o es un múltiplo del 3, y siempre tiene que sumar 3 al final. Entonces, hay un juego un poco raro, y todo eso se interconecta con la pregunta del onirismo, es decir, ¿qué es lo onírico? Lo onírico es lo que está más allá de la percepción diaria, diremos. Hay un sacrificio maravilloso que es el del tiempo y la soledad, en el caso del pintor. El pintor es un solitario, ¿no? Está encerrado en su taller, no requiere de nadie ni de nada. Cada quien elige, yo elijo la música clásica, me acompaña, pero cuando entra en el proceso, desaparece también la música, desaparece el señor Mozart, Beethoven, Haydn, todos desaparecen, y uno desaparece también, se sumerge en la creación. En la sala que dice Divergencia, ¿no? en la pequeña, son obras que evidentemente eran vías posibles. No soy ni acuarelista porque hice ese par de acuarelas que hay y muchas otras, pero no llegaba a satisfacerme. Es como cuando uno sale de paseo a un lugar, digamos, a un bosque y no sabe, no lo conoce, entra por un lado y lo encuentra medio sin atractivo, ¿no? No hay flores, no hay árboles lindos o algo que hacer. Entonces uno gira y busca otro caminito. Y así, y de repente entra en un camino que tiene unas caídas de agua. ¿Ya? Entonces el asombro se suma y ahí uno encuentra una vía. Entonces para mí el óleo fue eso, el encuentro con una técnica que me satisfacía, ¿no? Y sobre todo el descubrir la intensidad y el grado a que puede llegar cuando llegué a Europa y vi por primera vez lo que es un museo con obras extraordinarias de Leonardo, de Miguel Ángel. No se queda con la boca abierta, ¿no? Entonces, esa intensidad de la percepción se renueva y te dice, ¿no? Te habla, te transmite, porque ese es el fin, ¿no? Emoción, etcétera, etcétera. Y cada uno la siente a su manera, evidentemente. No es tampoco un estudio que se pueda hacer para que todos tengan, pero la frecuencia ayuda. El que nunca ha ido a una galería de arte, poco que se siente sí, bonito, pero no pasa de eso, ¿no? Y como en todo hay que profundizar. Yo observo y me ha tocado ocuparme mucho del museo de Paredes Candia en el Alto, que es un museo que estaba una maravilla, lo pusimos, pero hermoso, junto con la señora Pentimali de la Fundación Patiño. Lamentablemente el encargado que dejó en vida el señor Paredes Candia, por el cambio de alcalde lo sacaron y de ahí, no sé, se vino abajo. Cambiaron la disposición de los cuadros. Siempre esos que no tienen concepto ni formación se atrevieron a deshacer un trabajo que nos tomó muchas semanas de subir al alto. No, es una pena porque es un museo rico en ejemplos. No tiene el Museo Nacional de Arte ni ningún otro museo la colección de retratos que tiene la colección Paredes Candia. Bellísimo, ¿no? Entonces, lo que yo sostengo, uno, que las condiciones de capacidad son extraordinarias. Tenemos el ejemplo de la Mamani, la muchacha que ganó el premio Fernando Montes. Yo le entregué el premio y ella lloraba porque en su vida vio $700 juntos, ¿no? Son esas cosas que estremecen. Pero esa muchacha tiene un talento enorme y como ella
hay centenares. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura, no somos unos, como dice el francés, parvenus, no somos recién llegados. No hemos llegado, no quiero nominar porque no quiero meterme en líos, como algunos que llegaron solo por el barco y nada más, pero que no habían culturas, ¿no? Bueno, el hecho de ser herederos de una cultura tan gigantesca como Tiwanaku, porque Tiwanaku todavía no ha sido entendido ni descifrado. Se supone que podría ser parte de la Atlántida, desde Oruro, el desaguadero y todo es una historia fabulosa. Y el viaje de Tunupa y todo eso nos hace pensar que venimos nomás directamente de inteligencias formadas y superiores. Nadie puede hacer la portada del sol de Tiwanaku, ni con la tela. Se ha comprobado, ¿no?, que el corte es hecho, tiene que ser por un láser, por un sistema, porque el cincel deja huescas y esto está como cortado. Son perfectos y además en diferentes niveles. No era cincelito, no. Así que el futuro de nuestro país lo estamos viendo, va hacia adelante. Y tenemos, yo creo, mucho que decir. Cada día yo me asombro ver en el periódico que un muchacho de 13 años es un genio del piano, el muchachito ciego que está en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el fenómeno Jaime Laredo magnificado por 100. Y eso nos hace no solamente sentir orgullosos de ser bolivianos, sino de ser de esta América pródiga en la que de verdad hay maravillas. Cada uno de estos países tiene maravillas. Entonces, nos ha tocado un continente que no sé si por herencia, no creo, pero por herencia directa de los venidos de las estrellas. Y ahí estamos. Entonces, auguro y veo, porque yo he tenido ocasión de estar en la escuela arriba en el Alto, ver a los muchachos trabajando en condiciones mínimas de comodidad, de medios, pero con una capacidad inventiva, una capacidad creativa, como lo fueron en el tejido. El MUSEF es un ejemplo que todos los días debíamos ir a ver esas maravillas que salen de la mano de una tejedora, empezando de la directora, que lo hace muy bien. Muy espejo, la Elvira. Quiero agradecer en este programa a Francine Secretán, porque gracias a ella pudimos vivir una experiencia fenomenal en este espacio ritual en Achocaya. Y también agradecer a todos los artistas que hacen posible este programa. Nos veremos en una próxima emisión de Oxímoron. Bueno, era la época del 68 en Europa. Entonces, 68 creo que ha marcado toda una generación y bueno, siempre queríamos ir más allá, más lejos, lo más lejos posible. Y pues en esa época toda Sudamérica había mucha música y en la universidad donde estaba estudiando arte también estaba fascinada por toda la cultura precolombina, en especial México, digamos, porque era mucho más accesible, mucho más conocido que, digamos, Bolivia. Y luego me enamoré de un boliviano y llegamos aquí. Entonces ha sido aquí para mí una experiencia extraordinaria, descubrir ese mundo tan diferente, diríamos casi los dos extremos, ¿no? Del orden a todo bien organizado, a llegar aquí, descubrir un mundo tan, no irreal, pero tan mágico, tan poco racional.
y me ha fascinado. Yo creo que desde el principio es lo que me atrajo mucho, es poder otra vez dar una función a las esculturas, es decir, en toda la época, en todas las civilizaciones antiguas, la escultura hacía parte de algo, no era simplemente un objeto desconectado. Y esto es lo que empecé con la primera vez que he hecho un espacio ritual hace el 95, que luego ha ido al Japón. Después he hecho el 2006 ahí en la cumbre, y esto es el tercer espacio ritual donde me encanta porque en la cumbre la gente está utilizando el lugar, están haciendo sus rituales constantemente. Entonces creo que es una cosa realmente fantástica. Me fascinó toda la geometría precolombina porque creo que es un lenguaje absolutamente moderno, una pureza de línea que es absolutamente fascinante. Entonces, he adoptado esos símbolos, ese vocabulario y de cierta manera lo he hecho mío, es decir, que no he copiado, pero he soñado y recreado y reinventado todas las posibilidades que te da ese lenguaje. La chacana, bueno, la primera vez que entré en contacto ha sido igual muchos años atrás y era con Carlos Milla, un peruano que ha estudiado mucho toda la simbología. Y él nos estaba contando que la chacana en ciertos puntos cuando se proyecta desde el espacio se encuentra espacios sagrados. Y él ha descubierto en el Perú lugares en las ciertas uniones de la diagonal de la chacana, lugares específicos de ruinas y sagrados. Entonces me ha fascinado primeramente el lenguaje de esa pureza de forma, que como la chacana es una especie de puente entre lo que estamos viviendo aquí en lo relativo hacia como gradas para alcanzar niveles cósmicos, niveles más elevados, porque todas las civilizaciones siempre han tenido esa necesidad, ¿no?, de encontrar algo más que uno mismo, más grande. Es como una especie de puente hacia la trascendencia. Pienso que un artista siempre se adelanta en el futuro de todo lo que puede sentir, porque su lenguaje, su técnica es más la intuición. Entonces, creo que ese lenguaje geométrico es una posibilidad ilimitada de poder expresar lo que uno tiene al interior. Claro, cada artista lo acomoda a su realidad, a su comprensión, pero de ninguna manera pienso que hay que copiar o querer recrear algo que ya existió, porque no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Entonces pienso que hay que tener los pies bien arraigados en el pasado, pero con una visión completamente actual y sí, actual. Estos tres artistas fundamentales e importantes que han aportado a diferentes cambios cíclicos y han transformado el imaginario colectivo de nuestra sociedad boliviana han tenido la oportunidad y el espacio de contar su historia. Nos veremos en una próxima ocasión, aquí por Aviala TV.